Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ariel González, a Héctor Daniel Thierry, a MR Oleo Daruil. Y por último, a Omnisciente. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Los hermanos Logia por Kairomaru. 58. Shandora, la ciudad perdida del oro. Siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de los hermanos Logia. El juego está llegando a su fin. En él tiene lo que quiere y ya no le importa Skypiea. Ahora, descenderá para encargarse de quienes queden y luego partirá en su arca Maxim. ¿Descubrirá Ganfalla a sus antiguos subordinados y se enterará de lo que se construyó? ¿Qué harán los sombrero de paja con Enel cuando inevitablemente venga por ellos? Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 59 ya está disponible para los usuarios. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 58. Shandora, la ciudad perdida de oro. Robin caminó por las ruinas de lo que debería haber sido la gran ciudad dorada de Shandora, según el mapa del cenotafio que había encontrado antes. La arqueóloga miró a su alrededor con cierta confusión mientras intentaba relacionar las ruinas con el antiguo mapa. ¡Qué raro! Robin no encontraba el camino a donde quería ir. Este debería ser el centro de la ciudad, pero no coincide con el mapa del cenotafio. ¿La ciudad voló en pedazos al caer en el cielo? Sin respuestas, Robin recorrió un pasillo en las ruinas, con la mano apoyada en la pared para palpar cualquier jeroglífico o pictograma en la oscuridad. Al salir al otro lado, miró a su alrededor, intentando encontrar alguno de los puntos de referencia mencionados en el antiguo mapa. La arqueóloga sacó su cuaderno y empezó a hacer algunos bocetos de las ruinas, comparándolos con el mapa preliminar que había anotado tras enfrentarse al hombre corpulento que la había atacado. Robin observó algunas estructuras que encajaban en el mapa del cenotafio y las anotó rápidamente, construyendo poco a poco un nuevo mapa, aunque un borrador. ¿Más jeroglíficos? Robin se arrodilló frente al muro de piedra y comenzó a copiar los jeroglíficos. Mientras los copiaba, logró obtener una traducción aproximada, pero fue solo una confirmación de dónde se encontraba. Una vez que terminó, guardó su cuaderno en la mochila y continuó buscando cualquier vestigio de la antigua ciudad que le indicara a dónde debía ir. Algo no anda bien. ¿Es el dorado? El tamaño y la topografía son totalmente diferentes. Robin se había sentado en los escalones de una de las ruinas mientras estudiaba su cuaderno, comparando su nuevo mapa con el mapa del cenotafio que había dibujado. Más extraño aún. Notó una discrepancia no solo en la ubicación de las distintas estructuras, sino también en su tamaño. Y Robin abrió la boca, pero no le salieron las palabras cuando la proverbial bombilla apareció sobre su cabeza. No puede ser. Guardó su cuaderno y se dirigió a una zona específica cerca de la base del enorme tallo que atravesaba las nubes de la isla. El templo de Dios. Ganfall contempló con asombro y disgusto lo que había encontrado. Todo el templo estaba demolido y los cuerpos cubrían la zona.
Tras haber volado hasta allí en Pierre, esperaba encontrar algún rastro de lo que les había sucedido a sus subordinados 6 años atrás. En él, eres un auténtico monstruo. El anciano apretó los puños dentro de sus guanteletes. Sin nada más que hacer, Ganfei examinó el templo destruido, sabiendo, desde su época como el dios de Esquipia, donde se guardaban los documentos y demás. Con un poco de suerte, quizá alguno de los sirvientes haya anotado el lugar al que llevaron a mis antiguos subordinados. Tenía que aferrarse a esa esperanza. De lo contrario, tendría que registrar todo Upper Yard y esperar que en él no los hubiera matado ya. Pierre se entristeció al ver a su amigo excavar entre los escombros carbonizados. El pájaro percibía la desesperación con la que Ganfei trabajaba, así que trotó en su forma de Pegaso para ayudar. Ruinas del templo en la base de Jiangyak, un cubo de nube isleña fue lanzado desde un agujero profundo por un par de brazos que sobresalían de la pared. Al mirar hacia el fondo, se veía una escalera de brazos que subía con cuidado cubo tras cubo de nube isleña para lanzarlo. En el fondo del agujero, Robin cortaba la nube isleña con un cuchillo largo, cavando lentamente cada vez más hondo. Robin se animó mientras se secaba el sudor de la frente. Su cuchillo acababa de hacer un agujero en la nube de la isla. Hay una salida por debajo. Cortó un gran agujero cuadrado en la nube de la isla y usó sus brazos para sacarlo del profundo agujero que había hecho. Mirando a su alrededor con su fruta del diablo, incluso usando su haki de observación, que crecía lentamente, no vio a nadie. Saltando, Robin aterrizó suavemente en la nube de la isla y luego, con sus brazos florecidos, le lanzó la mochila y el sombrero de vaquero. Es enorme. Miró la gran habitación en la que se había dejado caer al ponerse el sombrero. Justo como pensaba. Este sitio es más profundo de lo que parece. Robin recorrió la gran habitación, comprendiendo ahora por qué nada coincidía con el antiguo mapa del cenotafio. Aunque son ruinas del mar azul, la tierra que las rodea es una nube isleña. Por eso todo estaba fuera de control. Las nubes isleñas simplemente han invadido la tierra. Pero son solo la capa superior, así que puedo adentrarme más. Caminando por las enormes ruinas, Robin estaba atenta a cualquier jeroglífico o pictograma, con la esperanza de encontrar más información. Cortó varias enredaderas leñosas que habían crecido allí durante siglos, despejando el camino. ¿Una luz? Robin avanzó por el pasillo con pasos ligeramente apresurados hasta que se detuvo de repente al borde. Lo que se extendía ante ella era simplemente asombroso a sus ojos, los ojos de una arqueóloga. Se sentó lentamente, dejando las piernas colgando por el borde. Hace 800 años, la ciudad de Shandora desapareció repentinamente, y, sin embargo, aquí está en todo su esplendor, murmuró Robin para sí misma. Es tan majestuosa, la extensa y antigua ciudad estaba en ruinas, pero las enormes estructuras aún se mantenían en pie hasta el día de hoy, 800 años después. Templos, casas, arcos, torres e incluso el inmenso templo central que se alzaba sobre todo lo demás. Incluso con la nube isleña por todas partes y la vegetación de enredaderas y musgo, Robin podía imaginar la antigua ciudad en su apogeo, llena de vida y reluciente de oro. Esta es Shandora, la ciudad perdida de oro. Exclamó Robin con una sonrisa al haber encontrado la antigua ciudad. Y pensar que el legendario Eldorado se encontraría en el cielo, precisamente. Luffy, tallo de frijoles gigante. Vitoreó Luffy desde la base de la imponente planta. Búsqueda del tesoro. Búsqueda del tesoro. Cantó desafinado antes de convertirse en un rayo y correr por los tallos en espiral y entrelazados. Desde la distancia, se podía ver una luz azul blanquecina ascendiendo rápidamente por el Jiangyak, dando vueltas y vueltas, siguiendo uno de los dos tallos. Ruinas de la superficie, Zoro. Vivi sonrió radiante al encontrar por fin a uno de sus nakamas. Aterrizó en el suelo cerca del espadachín, que acababa de emerger de las ruinas. ¿Vivi? Zoro parpadeó al ver a la usuaria de las Suna no Mi. ¿Tú también te perdiste en estas ruinas? Vivi negó con la cabeza. No, los he estado buscando a todos desde el aire. Señaló hacia arriba para enfatizar lo que quería decir. Eres el único que he encontrado hasta ahora. Zoro suspiró al ver que su grupo seguía sin reunirse. Bueno, si los otros dos están perdidos, tendremos que encontrarlos más tarde. Empezó a caminar en una dirección aleatoria. Por ahora, veamos si podemos encontrar el oro nosotros mismos. Zoro y por ahí vienes y le dijo Vivi con cara seria al espadachín. GRKH. Zoro se dio la vuelta rápidamente y comenzó a caminar, con la cara roja de vergüenza.
Vivi contuvo una risita mientras caminaba a su lado. Extendió su observación al máximo, con la esperanza de encontrar a Luffy o a Robin con su limitado alcance. Yéndose feliz, Nami permanecía de pie en la proa del barco, mirando hacia adelante mientras el Karasumaru los empujaba. Deberíamos estar a punto de salir del bosque y llegar al mar blanco. Genial. Usopp sonrió feliz al pensar en dejar atrás Upper Yard. Sí. Chopper coincidió plenamente con su amigo. Upper Yard daba miedo. Sanji exhaló el humo de su cigarrillo y sonrió. Al llegar al mar blanco, solo les quedaba navegar alrededor de Upper Yard y esperar a los demás en la costa este. A menos que el estúpido de Marimo los desoriente, claro. Chasqueó la lengua solo de pensarlo. ¿Crees que encontraron el oro?, preguntó Mikita, abrazando suavemente a Nami por detrás con una sonrisa. Más les vale. Nami rió alegremente, aunque sus ojos eran símbolos Berry, lo que demostraba que aún tenía muchísimas ganas de encontrar el oro y dejar a Skypiea inmensamente rica. No percibo a nadie dentro del alcance de mi observación. Pero quién sabe cuántos enemigos más podrían estar ahí fuera. Sanji hacía todo lo posible por vigilar los alrededores para evitar otro ataque al Going Merry. Si lograban salir del bosque, era muy probable que pudieran llevar a cabo el plan y regresar al mar azul. Ojalá haya tiempo para detenerse y despedirse de Konis-chan. Se removió en el sitio pensando en el encantador ángel. Solo espero que todos estén bien. Chopper miró hacia el bosque, deseando más que nada que sus nakamas regresaran sanos y salvos. No te preocupes, Chopper, declaró Usopp con una gran sonrisa. Cuando lleguemos al punto de encuentro, veremos a los demás salir del bosque cargando con un montón de oro, proclamó el pistolero, con la esperanza de levantarle la moral al doctor. ¿De verdad lo crees, Usopp? Chopper lo miró con una sonrisa esperanzada. Usopp puso un pie en la barandilla e hizo una pose dramática. ¿Lo crees? Ya lo sé. La intuición del capitán Usopp nunca se equivoca. ¡Guau! ¡Qué genial!, declaró Chopper, ahora tan emocionado como Usopp. Ja ja ja. ¡Qué tonto! Se rió Mikita al ver la fanfarronería de Usopp. Nami también reía con la mano en la cabeza. Mantén la bravuconería por si aparece ese tal dios, Usopp. Usopp se desinfló un poco, sus hombros se hundieron un poco y su sonrisa se volvió forzada. Claro. El capitán Usopp nunca se rinde. Chopper lo miró con asombro. Mientras tanto, los demás intentaban no reírse ante el evidente nerviosismo de Usopp por la aparición repentina del jefe de los malos. ¿El templo de Dios, viejo caballero? ¿Qué haces aquí arriba?, preguntó Luffy, tras haber llegado a lo alto de las nubes y haber visto el templo y los terrenos devastados. ¿Sombrero de paja? Gunfire parecía sorprendido de que Luffy hubiera llegado al templo de Dios. En él ya no está aquí. Señaló el templo destruido a su alrededor. No estoy seguro de dónde se ha metido, pero necesito encontrar a mis antiguos subordinados. Luffy miró a su alrededor y vio varios cuerpos esparcidos por la nube de la isla. ¿Estos tipos no son tus subordinados? Gunfire negó con la cabeza mientras apartaba otro trozo de escombros quemados con la ayuda de Pierre. No, estos eran sirvientes y asistentes con los que en él se rodeó. Que haya destruido el templo de Dios solo demuestra que ya no necesita a Skypiea. ¿No hace falta? ¿Creía que él mandaba? Luffy parpadeó al ver que ese dios se marchaba de repente. No tengo ni idea de qué planea, pero sé que no será bueno para Skypiea ni para su gente. Gunfire gruñó mientras apartaba otro escombro. Por eso intento averiguar qué les pasó a mis subordinados. Ninguno regresó después de que Enel tomara el control. Pero se llevaron grandes cantidades de materiales a Upper Yard durante los últimos 6 años. Espero que Enel no los matara, sino que los pusiera a trabajar. Era una triste esperanza, 6 años de trabajo esclavo, pero si estaban vivos, era mejor que la muerte. Luffy reflexionó un momento sobre las palabras de Gunfire antes de agacharse y agarrar el trozo más grande de escombros que cubría lo que antes era un edificio. Con un tirón, Luffy recogió el trozo y lo arrojó a un lado. Gracias, sombrero de paja. Gunfire parpadeó ante la absurda demostración de fuerza del joven. Tras retirar los escombros, Gunfire saltó a las ruinas del edificio y revisó rápidamente los estantes llenos de papeles, registros y archivos. Los registros que se guardan aquí podrían contener la clave del lugar al que llevaron a mis antiguos subordinados.
Luffy observó cómo el viejo caballero del cielo revisaba rápidamente un estante de papeles, luego un segundo, a la mitad del tercero, y justo cuando la atención de Luffy estaba a punto de desviarse, Gunfire se puso de pie en toda su altura con una pila de papeles encuadernados en sus manos. Este es el mes en que Enel llegó con sus vasallos y tomó Skypiea. Gunfire exhaló al ver la fecha en la portada de los papeles encuadernados. El anciano pasó rápidamente las páginas hacia el final, recorriéndolas con la mirada, buscando cualquier mención a las antiguas fuerzas de Dios. Allí. Por fin vio las palabras que buscaba y leyó la página rápidamente. ¿El lugar de trabajo? ¿Qué es eso? Pasó la página y encontró la ubicación, pero eso solo lo confundió más. ¿La caverna? ¿Pero por qué? No hay nada allí más que rocas. ¿Qué trabajo pudo haberles impuesto en él durante 6 años en esa cueva desolada? Ruinas de Shandora. Robin llevaba un rato paseando por Shandora, tomando nota de todo lo que le llamaba la atención. Este lugar albergaba mucha historia, pero gran parte de ella se había desmoronado y la naturaleza la había dominado en los últimos 800 años. Al entrar en una estructura que en algún momento del pasado probablemente tuvo un techo que ya no existía, se detuvo en seco. Con pasos lentos, se acercó a la pared, reconociendo los caracteres grabados en la piedra. Es posible. Robin posó suavemente los dedos sobre los grabados. Las palabras que están escritas casualmente aquí, son la misma escritura que se usó en los poneglyphs. Exhaló, atónita y a la vez emocionada al encontrar este rastro de su sueño en este antiguo lugar. Los únicos que escribieron con esta escritura fueron los que crearon los poneglyphs. Sus ojos leyeron rápidamente el texto mientras comenzaba a traducirlo. Guarda la verdad en tu corazón, calla. Somos quienes tejemos la historia, con las reverberaciones de la gran campana. Robin leyó las palabras grabadas e instantáneamente comenzó a hacer conexiones en su mente. Sí, recuerdo haber leído que una enorme campana de oro macizo está aquí, estaba en el diario de Noland. Dejó los grabados y se dirigió de nuevo hacia el gigante Jack. Todos los libros de la ciudad fueron quemados, y su historia borrada. Esa era una escena demasiado familiar para Robin, quien lo había presenciado en primera persona en Ohara. El poneglyph fue traído a esta ciudad. No hay duda, esta ciudad luchó contra el enemigo. La ciudad dorada de Shandora fue destruida al servicio de la protección del poneglyph. Con esta nueva información, Robin se dirigió hacia el imponente tallo que se alzaba en el centro de la antigua ciudad. Tenía que saber si el poneglyph seguía allí. Se abría ante ella otra oportunidad de descubrir la verdadera historia del mundo, el misterio del siglo vacío. La gran campana cuelga en el centro de los 4 altares y, recordó Robin haber leído en el bitácora de Noland. Pero al mirar a su alrededor, al divisar las ruinas de los 4 altares, no vio nada más que el tallo del gigante Jack. Ha desaparecido. Robin suspiró, guardando su cuaderno en la mochila después de haberlo sacado para anotar la inscripción que estaría en el poneglyph si estuviera allí. Si el poneglyph estaba con la gran campana, entonces no hay esperanza de encontrarlo aquí, se lamentó la arqueóloga en voz baja. No quedaba ni rastro de la estructura que habría soportado la gran campana alrededor del tallo titánico. Incluso en la cúspide de su prosperidad, la ciudad intentó proteger su historia. ¿Y qué le ocurrió al mundo en el pasado lejano? Era la misma pregunta que ella, y todos los eruditos de Ohara, se habían estado haciendo durante décadas. Al bajar la vista, Robin notó un extraño patrón en las nubes de la isla a sus pies. Siguiendo el patrón con la mirada, divisó las vías de una carreta, como si una operación minera hubiera llegado a través de las antiguas ruinas de Shandora. Viejas vías de carreta. Tenían signos de desgaste, pero no del tipo que se habría desarrollado después de décadas. Algo se movió de aquí, recientemente. Al menos en los últimos 2 años. Jajaja, rió en él desde detrás de Robin, sentado en lo alto de una de las murallas en ruinas, mientras lanzaba una manzana con la mano izquierda. Impresionante, ¿verdad? Una ciudad que sigue existiendo con tanta gloria, incluso en el cielo, Shandora. Le sonrió a Robin. La legendaria capital no se puede admirar cuando está cubierta de nubes. Yo la descubrí. Mis estúpidos predecesores ni siquiera la notaron. ¿Quién eres? Preguntó Robin al hombre rubio con el gran anillo metálico que sujetaba 4 tambores a la espalda. Estaba casi segura de saber quién era, aunque nunca lo había visto antes, solo por sus palabras y su aire. Soy el Todopoderoso, respondió en él con una sonrisa burlancia. Robin permaneció en silencio, pero se sumergió en su observación sin delatarse lo mejor que pudo. Estoy impresionado. Debes ser un arqueólogo del Mar Azul.
Enel mordió su manzana. Nos llevó varios meses encontrar estas ruinas. Es mucho más fácil encontrarlas cuando sabes leer los símbolos. Dio otro mordisco a su manzana. Pero el oro que buscas no está aquí. Llegas con algunos años de retraso. Ahora que lo pienso, no he visto nada de oro. Debiste llevártelo. Robin siguió la conversación, intentando sonsacarle toda la información posible a Enel. Es una cosa hermosa. El oro brillante me sienta bien. Enel señaló vagamente el bastón dorado que tenía a su lado. ¿Y eso también se aplica a la campana dorada que estaba aquí? Preguntó Robin, preguntándose si también se la habían llevado. Y Enel masticó su trozo de manzana antes de hablar. ¿La campana dorada? ¿No lo sabe? Robin apenas ocultó su sorpresa. Enel terminó su manzana y tiró el corazón. Me intriga. ¿Has leído los símbolos? ¿Qué has aprendido? Oh, qué lástima. Robin apartó la mano derecha, fingiendo decepción. Si la gran campana y su torre y el orgullo de Shandora no estaban aquí cuando llegaste y entonces no debieron haber subido hasta aquí. Quería ver la torre y no, espera. La campana está aquí. La interrumpió Enel, señalando a Robin cuando algo pareció encajar. Está aquí. Bajó al cielo. Robin no dejó que su expresión cambiara mientras Enel hacía su afirmación. Hace 400 años, cuando nació Upper-Yard, en otras palabras, cuando esta isla llegó volando hasta aquí, la leyenda cuenta que una gran campana sonaba en el cielo. Los ancianos la llaman la voz cantora de la isla. Se sujetó la barbilla con la mano, con un ojo cerrado mientras el otro seguía mirando a Robin. Así que la campana era de oro macizo. Su expresión cambió a una amplia sonrisa que no llegó a sus ojos. Esto es maravilloso. El juego terminará pronto. Solo quedan 8 minutos. Podría buscar por todo el país de paso. Ja ja ja. Entonces la campana dorada estaba en el cielo. Robin sintió algo de esperanza en su corazón. Así que el Poneglyph también podría estar aquí. Tarareó Enel mientras usaba su fruta del diablo para expandir el alcance de su mantra y cubrir todo Upper-Yard. Presiento que quedan 27, no, espera, otro se quedó en silencio, quedan 26. Su sonrisa se ensanchó con una sombra. Son demasiados, y las predicciones de un dios siempre se cumplen. El cuerpo de Enel chispeó con electricidad. Su piel, cabello, ojos e incluso su ropa parecían brillar bajo un aura de energía eléctrica que lo rodeaba. Supongo que debería eliminar rápidamente a 21 de los jugadores restantes, ya que el tiempo casi se acaba. Señaló a Robin con el dedo índice. Empecemos contigo. Robin se preparó para moverse mientras su observación predijo que un rayo saltaría del dedo de Enel para golpearla. El templo de Dios, Ganfall, sabiendo ahora dónde se encontraban sus antiguos subordinados esclavizados, se montó en la espalda de Pierre. Debo ocuparme de mis antiguas fuerzas, sombrero de paja. Con un poco de suerte, seguirán con vida. Claro, viejo caballero del cielo. Luffy pensó en ir con él, pero aún no habían llegado a la cima del tallo gigante. Eso significa que el tesoro debe estar aún más arriba, ¿verdad? Luffy asintió para sí mismo, con la idea completamente razonable, porque así era la historia que Makino les había contado a los 3 hermanos. No sé dónde estará Enel, pero te sugiero que abandones este lugar antes de que ponga en marcha el plan que ha puesto en marcha después de estos 6 años. Ganfall deseaba desesperadamente que la inocente gente del Mar Azul escapara de Skypiea y no se convirtiera en más víctimas de los problemas de la gente del cielo. Sí, claro, Luffy miró a un lado, intentando, sin éxito, silbar inocentemente. No podemos decirle que planeamos robar todo el oro que podamos llevar. Entonces espero que tú y tus amigos estén a salvo. Ganfall estaba a punto de animar a Pierre a avanzar cuando vio que el rostro de Luffy pasaba de la despreocupación a un rictus de ira. El joven desapareció en un instante, incluso más rápido de lo que Ganfall había visto moverse a Enel cuando lo atacó 6 años atrás. ¿Qué pudo causar un cambio tan drástico en el chico? Ganfall parpadeó al ver dónde había estado Luffy hacía apenas un segundo. Shandora, Robin y Enel, 10 millones Bolvari. Declaró Enel apuntando con su dedo índice a Robin. La observación de Robin predijo el ataque, pero el resplandor de la electricidad fue demasiado rápido y no pudo moverse a tiempo. Crackbone Robin se estremeció un instante, esperando el dolor de una descarga eléctrica. Pero al no ser así, abrió los ojos y vio a Luffy de pie entre ella y Enel, con el cuerpo chispeando por la descarga eléctrica del ataque de Enel. Capitán, ¿ah?
Enel entrecerró los ojos al ver a Luffy recibiendo su ataque por Robin. ¿Cuándo llegaste? Negó con la cabeza. No importa, no importa. El orden en que elimine a los jugadores restantes no importa. ¿Estás bien, Robin? Luffy la miró por encima del hombro. Robin vio la mirada de Luffy. Una mirada preocupada y protectora mientras la revisaba para ver si tenía alguna herida. Bien, capitán. Ella le devolvió una pequeña sonrisa. Genial. Luffy le sonrió antes de volverse hacia Enel, con el rostro enfurecido de nuevo. No toques a mis nakamas. Enel sintió un tic en el ojo ante la total falta de respeto que le demostraban. ¿Te atreves a hablarle así a Dios, habitante del mar azul? ¿Qué tal si te doy un puñetazo? Preguntó Luffy, levantando la mano y haciendo crujir los nudillos al cerrarla en un puño. Ja ja ja. Rió Enel con sarcasmo. Tú eres quien sobrevivió a mi castigo divino en la isla Ángel, ¿verdad? Tomó su bastón dorado y se puso de pie, su aura brillante y eléctrica ahora cubría también el arma. Ese ataque tan patético fue tuyo, ¿eh? El cuerpo de Luffy liberó algunos relámpagos. Enel ignoró el insulto por fuera, pero por dentro le molestaron las palabras de Luffy. Sí, creo que dijiste que la próxima vez debería dar lo mejor de mí. Levantó la mano izquierda, con la palma hacia Luffy y Robin. Pues eso haré. El aura eléctrica se acumuló en la palma de Enel hasta convertirse en una bola brillante de descarga eléctrica azul blanquecina, más grande que él mismo. 100 millones voltios, el Thor. ¡Bam! Luffy ahora estaba donde había estado Enel, su cuerpo todavía chispeante y su puño extendido en un puñetazo. Robin parpadeó, al no haber visto a Luffy moverse nuevamente. Chocar. Un fuerte estruendo fue ligeramente amortiguado por la distancia entre los dos y el lugar donde Enel había aterrizado. Voy a darle una paliza a ese tal dios. Luffy se giró para mirar a Robin con otra sonrisa. Sigue buscando ese oro, ¿de acuerdo? Por supuesto, Robin tenía una sonrisa perpleja en el rostro. Capitán, dijo justo antes de que Luffy pudiera irse. Cuando él se giró para mirarla de nuevo, sintió que las palabras se le atragantaban por un segundo. Gracias por protegerme. Sí. No hay problema, Robin, eres mi nakama. Luffy rió antes de desaparecer con una chispa. Nakama, Robin dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Va a luchar contra un autoproclamado dios solo porque me atacaron? Negó con la cabeza, su cabello azabache se meció ligeramente por el movimiento. Un hombre tan simple, pero no me disgusta. Hizo todo lo posible por ampliar su observación lo máximo posible y, apenas, al límite de su alcance, sintió dos presencias familiares. La princesa y el espadachín. Se dirigió hacia ellos, queriendo dejarle a Luffy suficiente espacio para su pelea. Luffy en él, ajá. Enel escupió sangre al suelo. La vista le nublaba, su rostro gritaba de dolor y estaba casi seguro de que tenía la nariz rota. Mientras se ponía de pie, tambaleándose, intentó procesar lo sucedido. Estaba a punto de atacar, y entonces, ¿me dieron un puñetazo? No lo creía del todo, aunque recordaba lo ocurrido hacía un momento. En los años transcurridos desde que obtuvo su fruta del diablo y aprendió a controlarla, y luego a dominarla, nunca había sido golpeado, por nadie. Su velocidad de reacción, percepción, alcance del mantra, todo había aumentado a niveles inalcanzables para cualquier humano. ¿Cómo me golpeó ese habitante del mar azul? Porque eres lento. Luffy habló desde detrás de Enel. Touch. Enel movió la mano hacia atrás, desatando una ola de electricidad que envolvió a Luffy. Cuando las chispas desaparecieron, Luffy seguía allí de pie como si nada hubiera pasado. Así que, tenemos poderes de fruta del diablo similares. Enel tomó su bastón dorado, con una sonrisa de suficiencia volviendo a su rostro, a pesar de la sangre de su nariz rota y los moretones. Tendré que matarte de otra manera. Aún quedan 6 minutos de juego. Una vez que me encargue de ti, tendré tiempo de sobra para acabar con los otros 20. Mi profecía se hará realidad. Hablas mucho. Luffy crujió los nudillos. ¿Todos los dioses hacen eso? Dime algo, morador del mar azul. Enel miró a Luffy con los ojos entrecerrados. ¿Por qué luchas? ¿Qué te juegas en esta guerra por el cielo? ¿Un bistec? Me vendría bien un bistec ahora mismo. Ha pasado mucho tiempo. Luffy se llevó la mano al estómago. Enel sintió que el tic en el ojo volvía. ¿Este imbécil me ha dado un golpe? Lo que dijo fue diferente. ¿Así que no tienes motivos? ¿Solo luchas porque eso es todo lo que sabes? Me recuerdas a ese idiota shandiano, Whipper.
Me importan un bledo los problemas de este país, le dijo Luffy a Enel con sencillez y honestidad. Lucho porque atacaste a mis nakamas, atacaste a Konis, que nos ofreció una comida deliciosa, y porque te interpones en mi camino. Todo su cuerpo chispeó y crepitó con relámpagos. Esa es toda la razón que necesito. Hablas como un verdadero idiota. Enel habría resoplido si no le doliera la nariz rota. Entonces puedes lamentar tu muerte por esas tonterías. Preparó su bastón dorado. Remo Gloam. Transmitió su electricidad al oro, calentándolo rápidamente y ablandando el metal. Con su control sobre la corriente eléctrica, moldeó el bastón en un tridente con hojas y puntas afiladas. Oye, qué truco tan genial. Luffy se maravilló de lo que Enel había hecho con su bastón. Me pregunto si puedo hacer eso. No tendrás tiempo de descubrirlo. Enel desapareció en un instante, o al menos eso es lo que le parecería a la mayoría de la gente. Los ojos de Luffy siguieron los movimientos de Enel mientras el autoproclamado dios movía a velocidades locas para ponerse detrás de él. El rostro de Enel se transformó en un rictus de sorpresa cuando la mano desnuda de Luffy atrapó las afiladas hojas de su tridente sin mirar. ¿Cómo? Luchó por liberar su arma del agarre de Luffy. Nadie puede seguir mi velocidad. Ningún mantra es superior al mío. Eres lento. Luffy tiró del tridente hacia adelante y golpeó a Enel con su puño cubierto de haki en el estómago, haciéndolo estrellarse contra una pared derruida y rebotar en la nube de la isla. Espera, ¿se enojaría Robin conmigo por destruir esto? Observó las ruinas de Shandora, aunque no sabía qué era Shandora ni su nombre, y se imaginó que Robin no querría que la destruyeran. ¡Ay, tú! Los ojos de Enel estaban abiertos e inyectados de ira mientras miraba fijamente a Luffy. Nunca había estado tan furioso en su vida. ¿Cómo se atrevía un insolente del mar azul a desafiarlo? Era Dios. Luffy desapareció de la vista de Enel, quien solo lo vio reaparecer una fracción de segundo antes de que apareciera gracias a que su mantra, potenciado por su fruta del diablo, junto con su percepción, tiempo de reacción y procesamiento mental, se había potenciado. Lo siguiente que Enel supo fue que lo agarraron por el cuello y lo levantaron del suelo. Nos vamos, le dijo Luffy. Los dos desaparecieron en un instante. Ruinas del cielo justo encima de Shandora, ¡ay! Gritó Enel al estrellarse contra el suelo en cuanto el dúo reapareció entre un trueno. Creo que esto debería bastar. Luffy miró a su alrededor y vio ruinas, pero ninguna de las grandes, que estaban casi intactas como las que se encontraban bajo las nubes de la isla. Las había llevado a la isla celestial más pequeña que rodeaba a Giant Jack, a medio camino entre el suelo de Upper Yard y la isla celestial aún más alta que albergaba el templo de Dios. Enel claramente no estaba lidiando bien con el desafío constante que Luffy le hacía a su complejo de Dios. La ira del hombre crecía, solo atenuada por su conocimiento de la fuerza de Luffy. No podía apresurarse. Goro Goro no pistol. Luffy hizo la posición de pistola con la mano derecha y un rayo penetrante se disparó hacia Enel. Con sus reacciones potenciadas, Enel bloqueó el ataque con su tridente y usó su propia fruta del diablo para contrarrestar la descarga eléctrica que de otro modo habría recibido. Puede que mis poderes no te afecten, pero los tuyos tampoco me afectan a mí. Exclamó recuperando su sonrisa petulante. Un mortal luchando contra un dios no es más que una locura. No me importa pelear, no es tan divertido como una fiesta, claro, pero esta vez, el puño de Luffy volvió a brillar con un rayo. Creo que lo disfrutaré. Su puño se cubrió de negro al intensificar su haki de armamento. Lo siguiente que Enel sintió fue dolor cuando el puño ennegrecido y brillante de Luffy se estrelló contra su estómago y lo envió volando a través de las ruinas de piedra. Fin del capítulo. Ahora bien, y el complejo de Dios de Enel está a punto de ser arrancado violentamente. Eso no es bueno desde un punto de vista psicológico, considerando lo malas que suelen ser las reacciones a este tipo de cosas en aquellos afectados por patrones mentales anormales graves. No debería haber intentado lastimar al nakama de Luffy y TSK intentar hacerle daño a alguien que alimentó a Luffy es solo el doble de razones para patearte el trasero. Kek. Cuando la electricidad y el rayo chocan, ¿puede uno dañar al otro? Bueno, Luffy puede hacer trampa con el haki, por lo que ese punto podría ser discutible. Pero Enel sí tiene un arma secreta, si logra conseguirla.
El Arc Maxim aumentaría enormemente sus poderes. Aunque no contaría con que Luffy se lo pusiera fácil. Robin encontró escritura poneglifo en las ruinas de Shandora. La campana dorada está en algún lugar del cielo y, con ella, un poneglifo. Si Luffy lo encuentra para ella mientras golpea a Enel, ¿cómo se lo agradecería Robin? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. 59. Un dios cae siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de los hermanos Logia. Luffy y Enel se enfrentan. La fruta Goro Goro contra la fruta Biribiri. Mientras los cielos se estremecen con relámpagos y truenos, los sombrero de paja solo pueden mirar hacia arriba, junto con el resto de Skypiea, mientras el enfrentamiento continúa. Pero cuando todo se calme, ¿qué será de Skypiea y Upper Yard? ¿Los Skypieanos y los Shandianos? ¿Conseguirán Luffy y su tripulación el oro que buscan? Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 60 ya está disponible para los patrocinadores. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 59. Un dios cae. Levántate. Le exigió Luffy a Enel mientras caminaba hacia el dios herido, tras haberlo golpeado con fuerza a través de varias ruinas de piedra en la nube de la isla flotante que rodeaba el punto medio de Giant Jack. Enel se puso de pie con esfuerzo, con la vista perdida en el puño ennegrecido y cubierto de rayos con el que había recibido el puñetazo. Podía sentir el dolor irradiando por todo su cuerpo con solo ese golpe. Escupió sangre por la boca y, con los ojos abiertos, casi enloquecidos, volvió a brillar con una aura eléctrica brillante, haciendo que todo su cuerpo pareciera brillar. Tu blasfemia contra mí ya ha durado demasiado. Le rugió Enel a Luffy. Kari. El aura eléctrica de Enel chispeó y luego se convirtió en un destello cegador, seguido de un trueno que hizo temblar el aire. Boom. Brillante. Luffy hizo una mueca y cerró los ojos, tapándose también los oídos, para protegerse del destello y el trueno. Ingo de 100 millones voltios. Enel golpeó el tambor de la izquierda del aro de acero sujeto a su espalda. El tambor crepitó con fuerza con electricidad antes de que un pájaro se formara con las chispas y volara hacia Luffy. Pero Enel no había terminado, ya que golpeó el tambor de la derecha. Kitten de 100 millones voltios. Una bestia rugiente hecha de electricidad saltó del tambor y cargó contra Luffy junto con el hino. ¿Cuánto puedes aguantar, morador del mar azul? Enel golpeó los dos tambores superiores de su aro de acero, haciéndolos chispear y crepitar con fuerza mientras vertía su poder en ellos. Jamboule de 100 millones voltios. Un dragón oriental hecho de electricidad se retorció en el aire, acercándose a Luffy desde el centro, mientras que el hino lo atacaba desde la izquierda y el Kitten desde la derecha. Ante la fuerte descarga eléctrica y el trueno que siguió a un segundo estallido de luz cegadoramente brillante, Enel huyó mientras sus tres bestias eléctricas descendían sobre el pirata cegado y ensordecido. Solo Luffy no quedó ciego ni sordo. Podía ver a las bestias del trueno acercándose a través de su haki. Podía sentir su descarga electrostática en el aire. Incluso podía predecir su trayectoria basándose en la corriente eléctrica que seguían. Luffy atacó a las tres bestias eléctricas y las dispersó con un rayo imbuido de haki, dejándolas en un estado de estática y chispas en el aire. Desapareció como un rayo, solo para hundir el pie en la espalda de Enel, que huía, al borde de la pequeña nube isleña. ¡Bam! Algunos escombros y una nube de islas salieron volando por los aires cuando Enel se estrelló de cara contra el suelo. El pie de Luffy prácticamente dobló la columna de Enel en dirección opuesta. ¡Ah! Enel cortó con fuerza, rebotando en la nube de la isla y casi cayéndose de no ser por su percepción y tiempo de reacción mejorados eléctricamente. ¿A dónde crees que vas? Preguntó Luffy con una mirada ardiente, con ambos puños ennegrecidos por su haki. Enel apretó los dientes de dolor y frustración. El Maxim, si tan solo pudiera llegar a mi arca, vencería fácilmente a este habitante del mar azul. Pero el Maxim seguía en la caverna donde había sido construido, y eso estaba bastante lejos de su ubicación actual. Mortal insensato. ¿Cómo te atreves a interponerte en el camino del designio de Dios?
El aura eléctrica de Enel se intensificó aún más y se abalanzó sobre Luffy en un abrir y cerrar de ojos. 100 millones voltios Bari. Tocó el brazo levantado de Luffy y desató la electricidad acumulada. Crackbomb, una brillante descarga de electricidad cubrió la pequeña nube insular, destruyendo en el proceso el resto de las ruinas y desestabilizando la propia nube insular. Debajo del gigante Jack, es Luffy. Exclamó Vivi, mirando hacia arriba y viendo un rayo destrozando la pequeña isla nube sobre ellos. Probablemente. Zoro se cubrió parcialmente los ojos con las manos para poder mirar hacia arriba, a la brillante descarga que había encima. Luffy está luchando contra el dios de esta tierra, dijo Robin mientras se acercaba a los dos, tras haberlos seguido desde el límite de su rango de observación. Enel me encontró abajo, en las ruinas de Shandora, e intentó atacarme. Robin. Vivi se alegró de ver que la otra mujer parecía estar bien. ¿Estás bien? Robin le dedicó una pequeña sonrisa a la princesa y asintió. Estoy bien. El capitán intervino y me protegió. Entonces parece que no tendré oportunidad de luchar contra este dios, dijo Zoro encogiéndose de hombros. ¿Encontraste oro? Miró a Robin con curiosidad. Enel y sus hombres lo tomaron hace unos años. No sé dónde está ahora. Robin negó con la cabeza. Crackbomb, los tres piratas se estremecieron y se taparon los oídos con las manos ante el repentino trueno. La luz del día adquirió un tono azulado cuando una torre de relámpagos se elevó entre las nubes de la isla. La pequeña nube que se había dispersado desapareció al instante por la explosión. Luffy en él, GRNNNGGGHHH. Enel siseó y sufrió un espasmo al verse sobrecargado de electricidad. Su fruta del diablo mitigaba rápidamente el daño y deshacía la sobrecarga, pero por un breve par de segundos, el autoproclamado dios quedó inmóvil por el impacto frontal que Luffy acababa de propinarle. Lograste proteger, eres más rápido de lo que pensaba, dijo Luffy al aterrizar en la nube de la isla que albergaba el templo de Dios, o al menos en las ruinas donde Enel lo había dejado. Ahora había un enorme agujero en la nube, causado por el Raiken de Luffy. Desviaste la corriente de mi Raiken, ¿verdad? Ace y Sabo habían encontrado maneras de hacer algo similar a lo largo de los años. Ace con corrientes de calor y aire, Luffy no había entendido bien la explicación, y Sabo facilitando el camino del rayo a través de sus cenizas, que eran conductoras hasta cierto punto. Enel se desvaneció en un instante, aunque la mirada de Luffy lo siguió, y el hombre levantó la mano por encima de la cabeza. Una corriente eléctrica crepitante se elevó por los aires e impactó una de las muchas nubes gigantes que flotaban alrededor. La nube blanquecina y grisácea se iluminó desde dentro por la corriente, antes de empezar a chispear y retumbar al oscurecerse. Sango. Enel bajó la mano. La línea de electricidad aún lo conectaba a la nueva nube de tormenta que había creado. Luffy miró hacia arriba y con su observación y su fruta del diablo, sintió lo que iba a suceder. Crackbomb, un enorme rayo cayó de la nube de tormenta y abrió un segundo agujero directamente a través de la nube insular sobre la que se erigía el templo de Dios. Sin embargo, ese no fue el final del ataque, ya que un segundo rayo cayó de la nube de tormenta y la atravesó. A este le siguieron un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto en rápida sucesión, mientras en él alimentaba continuamente la nube de tormenta con más electricidad, cargándola rápidamente y alterando sus propiedades naturales. Boom. Los resonantes truenos aún sacudían el aire, pero en él aún podía oír a Luffy a través de su mantra. ¿Cómo pudiste esquivar a mi Sango? Observación. Luffy respondió simplemente, de pie entre dos de los nuevos agujeros grandes que atravesaban la nube de la isla. Con la combinación de su Haki y su fruta del diablo, sabía exactamente dónde pararse para evitar ser golpeado. Maldita sea, espetó en él, y su complejo de Dios recibió otro golpe brutal al verse obligado a comprender, e incluso a regañadientes, que Luffy lo superaba. Si tan solo pudiera llegar a Maxim. Luffy ni siquiera se molestó en preguntar qué era Maxim. En cambio, de repente se puso en guardia contra Enel y lo golpeó con otro puño ennegrecido. Enel levantó los brazos y bloqueó el golpe, pero aún así salió despedido hacia atrás por la fuerza. ¡Augh! Enel aulló de dolor mientras su brazo izquierdo colgaba flácido, con un moretón que se oscurecía rápidamente en el punto de impacto. Su brazo estaba claramente roto, y a través del dolor, el pánico comenzó a apoderarse de Enel. Kanmuru. El aura eléctrica de Enel se intensificó por un instante antes de desvanecerse en su piel, dejando solo un brillo intenso en su cabello rubio y sus ojos. Luego desapareció sin hacer ruido.
Luffy parpadeó sorprendido. Su Haki solo siguió el ritmo de Enel un segundo después de que Luffy ajustara su percepción a la repentina mayor velocidad que Enel acababa de utilizar. ¿Intentas escapar otra vez? Se desvaneció en una chispa y, a casi 400 metros de distancia, lanzó una patada de hacha sobre Enel, que huía. Goro Goro no Battle Axe. La pierna relámpago se estrelló contra la nube de la isla mientras Enel, aparentemente automático, reaccionaba a la repentina aparición de Luffy y lo esquivaba. Auge, un rayo estalló desde el punto de impacto, destrozando aún más la nube de la isla. Enel ya estaba a casi 50 metros de distancia, corriendo hacia el borde de la isla de nubes. Urk. Los pies de Enel se despegaron del suelo cuando el anillo de acero atado a su espalda se enganchó y dejó de moverse de repente. Ya. Luffy balanceó a Enel por encima de su cabeza y lo estrelló contra las ruinas de uno de los edificios que habían sido destruidos anteriormente. Goro Goro no Amer. Luffy asestó un puñetazo de relámpago sobre Enel. Auge, las ruinas del edificio explotaron en fragmentos que volaron por el aire. Enel escupió sangre por el doloroso golpe, sintiendo que algo se rompía en su interior, y ni siquiera pudo gritar de dolor al perder el aliento. Su reacción autónoma, a través de su aura eléctrica, lo mantuvo en movimiento, aunque su cuerpo no estaba en condiciones de hacerlo. Cruzó la nube de la isla como un rayo y corrió directo hacia Giant Jack para escapar. Para la mayoría de la gente, parecería como si un rayo de luz azul blanquecino se disparara directamente por el costado de la imponente planta. Quería llegar a la cima de todas llenas. Le gritó Luffy a Enel, desapareciendo en una chispa. Reúne la electricidad estática, pásala a través de las nubes, absórbela, amplifica, repite. Enel estaba hiperconcentrado en su fruta del diablo para ignorar el dolor de sus heridas. Mientras se disparaba a través de la nube insular cerca de la cima del gigante Jack, liberaba su máxima corriente eléctrica hacia las nubes para reunir y fortalecer el voltaje. Acumulaba más poder a medida que recuperaba la carga, y luego repetía el proceso con mayor potencia. Lo logró 5 veces antes de atravesar la nube insular y aterrizar cerca de la cima del gigante Jack. ¿Por qué tardaste tanto? Luffy le preguntó a Enel con una sonrisa, su cuerpo brillando con relámpagos. Jajaja. Enel sintió la acumulación de energía eléctrica en su interior y recuperó la confianza. Su complejo de dios dañado se reafirmó rápidamente en su mente, pues había vivido con él como su estado mental normal durante tanto tiempo. Has dado una buena batalla por ser un mortal, habitante del mar azul. Pero ahora te enfrentarás al verdadero poder del Todopoderoso. Su aura eléctrica explotó desde su cuerpo, creando un trueno, antes de que su cuerpo pareciera desvanecerse en uno mucho más grande hecho de electricidad. 200 millones voltios, Amaru. La nueva forma de Enel era similar a la de un dios del trueno imponente y panzudo, parecido a Raijin, con un crepitante agoromo sobre los hombros. Este era el máximo poder que Enel podía generar tras amplificar el poder de su fruta Biribiri a través de las nubes y absorberlo. Su altura normal era de poco más de 2,5 metros, pero su forma Amaru medía 8 metros. Crepitaba con una poderosa descarga eléctrica capaz de electrocutar a cualquiera que se acercara. Te hiciste grande. Luffy miró fijamente la imponente figura que había adoptado en él. Extendió el brazo derecho hacia un lado, y el relámpago azul blanquecino que crepitaba alrededor de la extremidad se condensó, volviéndose más brillante y emitiendo un lamento agudo junto con el sonido de pequeños truenos que se repetían una y otra vez. He luchado contra cosas más grandes. Luffy sonrió con firmeza ante el poder supremo de Enel. El relámpago condensado alrededor de su brazo ennegrecido comenzó a oscurecerse al enfocar su haki de armamento en él. En cuestión de segundos, adquirió un color púrpura oscuro y parecía casi sólido mientras sostenía aún más el relámpago que hacía vibrar el aire sobrecalentado a su alrededor, desatando multitud de truenos como si una tormenta se mantuviera en la mano de Luffy. Goro Goro no, Mjolnir. Ocurrió en menos del tiempo que llega a parpadear. El Thor. La gigantesca forma Amaru de Enel empujó ambas palmas hacia adelante y lanzó un rayo titánico de electricidad a Luffy, no menos poderoso que el propio Raikien de Luffy. Pero Luffy ya no estaba allí. El rayo eléctrico atravesó las nubes de la isla, e incluso las nubes normales, sin disminuir la velocidad en lo más mínimo. Afortunadamente, el ángulo estaba alejado de la isla Ángel, así que los ciudadanos no serían alcanzados por el inmenso poder desatado por su tiránico dios. ¡Oaag! Luffy lanzó un grito de guerra que fue como un trueno.
Estaba justo frente a Enel, de pie frente a la imponente forma de Amaru que Enel había asumido. Blandió su ataque Mjolnir hacia arriba y atravesó la electricidad acumulada con mucha más potencia. Enel apenas tuvo tiempo de procesar que su forma definitiva había sido superada antes de que el oscuro rayo púrpura lo impactara de lleno. Crackbomb, la forma de Amaru estalló como un globo. Enel sintió como si el rayo, similar a un martillo, que Luffy sostenía en su mano lo hubiera golpeado físicamente. Sus costillas se rompieron por la fuerza. Su fruta del diablo no pudo mitigar el daño de todos los rayos que caían sobre su cuerpo. Estaba sobrecargado, mucho más allá de lo que podía soportar. La sangre le manaba a borbotones de la boca y la nariz, la carne le ardía donde el rayo morado oscuro lo tocó, y todo se desvanecía de sus sentidos debilitados. Yéndose feliz, los truenos resonaron entre las nubes sobre Upper Yard mientras el Going Merry navegaba alrededor de la isla hacia el punto de encuentro en la costa este. Las nubes se habían vuelto de un negro ominoso y se veían relámpagos entre ellas. El último y más fuerte trueno había bastado para sacudir los árboles de Upper Yard. «¿Es ese Luffy?», gritó Usopp, tapándose los oídos para protegerse del poderoso trueno que casi sacudió Upper Yard. «Tiene que serlo». Nami también se tapaba los oídos, pero se negaba a apartar la vista de las nubes tormentosas. No sentí ninguna tormenta formándose. Y a esta altitud sería imposible no verla. «Luffy está loco», gritó Chopper, temblando de miedo instintivo ante el resonante trueno que resonó en el cielo. Mikita, también con las manos sobre los oídos, se parecía mucho a Nami, mirando las nubes oscuras. «¿Crees que este dios es tan fuerte?». Sanji arrojó su cigarrillo apagado por el costado del Going Merry. «Apuesto mis próximas 3 comidas a que Luffy terminó la pelea». No dudaba de la fuerza de su capitán. Por muy tonto que fuera Luffy, nunca defraudaba a sus nakamas. Cuando decía que iba a hacer algo, lo hacía. Estoy seguro de que Dios vino buscando pelea y Luffy se la dio. ¿Te lo crees? Usopp parecía una mezcla de preocupado y esperanzado. Más le vale haber protegido a Vivi y a Robin. Sanji apretó el puño con fuerza. Le romperé la cabeza de una patada si deja que alguno de ellos se lastime. Qué buena manera de demostrar que te preocupas por Luffy y Zoro y Mikita, le dijo inexpresivamente a Sanji. Probablemente Luffy esté bien. Sanji les dedicó una sonrisa a Nami y Mikita para tranquilizarlas. Mánimo, me. Se encogió de hombros, indiferente al destino del espadachín. Qué cruel. Chopper señaló a Sanji con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Qué idiota sin corazón. Usopp también señaló a Sanji. ¿Qué dijiste?, exigió Sanji con una marca en la frente. Nada. Usopp miró hacia otro lado, intentando silbar inocentemente. Nami solo pudo suspirar ante sus payasadas antes de volver a mirar las nubes oscuras. Luffy, más te vale estar bien. Mikita la abrazó de lado y luego besó suavemente los labios de la navegante. Estará bien, Nami. Le sonrió suavemente a su amante. ¿Cuándo alguien ha estado siquiera cerca de vencer a Luffy? Lo sé, y Nami sonrió levemente, inclinándose hacia Mikita. Zoro, Vivi y Robin, ay, Zoro hizo una mueca, limpiándose la oreja con el meñique. ¡Qué pelea tan ruidosa! Vivi se quitó lentamente las manos de los oídos. Pensé que me iba a desmoronar. Comentó sobre las vibraciones que habían sentido debido a la cercanía de la pelea en las alturas. No oigo nada más. Robin aún sentía un ligero temblor en el interior por el estruendoso trueno que había azotado la zona. Se cruzó de brazos y activó los poderes de su fruta del diablo. Un ojo se formó en el tallo de Giant Jack. Otro apareció a una buena distancia por encima, pero aún dentro de la línea de visión del primer ojo florecido de Robin. Se formó un tercer ojo, luego un cuarto, y así sucesivamente a medida que la vista de Robin se extendía cada vez más por el inmenso tallo. Al llegar al punto donde Giant Jack atravesaba las nubes de la isla, no pudo ver más y, por lo tanto, no pudo continuar con su cadena de ojos. Luffy está demasiado lejos. No puedo verlo. Robin bajó los brazos y todos los ojos desaparecieron una fracción de segundo después. Creo que puedo llevarnos hasta allí. Vivi convirtió su brazo izquierdo en arena y formó un cuadrado con él. Vamos a ver a Luffy entonces, quizás sí encontró oro. Zoro seguía confundido sobre a dónde había ido a parar todo el oro de la legendaria ciudad de oro. El objetivo de este viaje a Upper Yard era recuperar a sus nakamas y luego conseguir un montón de oro. Hasta ahora, solo habían hecho una de esas cosas.
Deberíamos asegurarnos de que esté bien, asintió Robin con una leve sonrisa. Dudo que pierda, pero podría estar bastante mal. No digas eso. Le espetó Vivi a Robin con ojos preocupados. Y Robin rió levemente ante la reacción de Vivi a su pequeña broma. Luffy se paró junto a Enel, derribado, observando al autoproclamado dios y su cuerpo golpeado, quebrado y quemado. Estaba hecho un mar de heridas, e incluso el anillo de acero que llevaba atado a la espalda estaba roto, dejando solo fragmentos de metal dentro de la piel de Enel. El hecho de que Enel no hubiera sido vaporizado era un testimonio del poder de su fruta del diablo. Luffy se giró cuando algo llamó su atención en la distancia. A través del agujero que la forma Amaru de Enel había abierto entre las nubes y las nubes isleñas, se podía ver un objeto verde y dorado. Como era diferente de todas las nubes blancas y negras a esa altura, no era de extrañar que la vista hubiera captado la atención de Luffy, incluso desde la distancia. ¿Qué es eso? La curiosidad de Luffy, siempre desbordante ante algo nuevo e interesante, se centró de inmediato en el nuevo objeto. ZZZBMM. Una chispa de electricidad apareció brevemente en el pecho de Enel mientras la atención de Luffy estaba en otra parte. ZZZBMM. Una segunda chispa hizo que el cuerpo herido de Enel se sacudiera. ZZZBMM. Se produjo una tercera sacudida y Enel respiró débil y temblorosamente mientras su corazón se reiniciaba. Seguía sin ver ni oír bien, y tenía los nervios destrozados, así que sentir algo era prácticamente imposible. Pero a medida que la fruta Biribiri eliminaba la sobrecarga residual, los nervios que no habían sido destruidos empezaron a funcionar poco a poco. No lo veo muy bien desde aquí. Pero parece una campana, murmuró Luffy mientras las nubes blancas y negras le impedían la vista. Podía sentir la enorme cantidad de estática en el aire, señal inequívoca de que aún persistían inmensas cantidades de electricidad en las nubes, tanto blancas como negras. Lo sé. Luffy lanzó un rayo desde su cuerpo hacia las nubes que lo rodeaban. Se conectó con la estática y la electricidad de las nubes y tomó el control, como cuando usaba su Ryukein. Despeje en el cielo. Declaró Luffy en voz alta y alzó las manos. Relámpagos brotaron de cada nube, elevándose al cielo. Las nubes fueron dispersadas por el repentino movimiento de energía y la luz del sol brilló con fuerza en el cielo ahora despejado sobre Upper Yard. La masa de relámpagos que ahora existía en el aire enrarecido saltó hacia las manos alzadas de Luffy y lo golpeó. Sí. Luffy rió al sentir la sensación mientras absorbía la energía eléctrica sin problema. Como logía, era una cantidad infinita de rayos, lo que significaba que también podía absorber cantidades ridículas de energía eléctrica sin problema. Sintió un rayo eléctrico impactarlo por detrás. Su cuerpo chispeó por un segundo, pero Luffy se giró sin importarle, sin siquiera molestarse por el ataque. ¿Aún quieres pelear? Enel se había obligado a incorporarse lo suficiente como para apuntar correctamente con la mano derecha a Luffy. Tras haberle reanimado el corazón con su fruta del diablo, su voz era tan débil que Luffy apenas le prestó atención. Sin que Luffy lo supiera, Enel solo veía con el ojo derecho y había estado usando lo poco que podía de su mantra para apuntar a Luffy con su último ataque. Su cuerpo no estaba en condiciones de continuar, pero el complejo de Dios no lo dejaría caer muerto. De acuerdo. Luffy se quedó atónito mientras agarraba los larguísimos lóbulos de las orejas de Enel con su mano derecha. En un instante, ambos desaparecieron, y cuando reaparecieron, Luffy sonreía a la enorme campana dorada que reposaba en el borde de una nube solitaria. Viejo, recordó Luffy cuando Cricket habló de una campana dorada en la ciudad de oro y recordó los lingotes con forma de campana que Shoujo y Masira les habían mostrado. Debe ser esto. Declaró Luffy con una enorme sonrisa. Agarró a Enel por los largos lóbulos de las orejas y estrelló al dios roto contra la gigantesca campana dorada con todas sus fuerzas. Que suene. La inmensa campana de oro osciló hacia atrás. El badajo de oro macizo en su interior se estrelló contra el lado que se acercaba con un sonido profundo y fuerte que pareció reverberar por todo el cielo. Luffy arrojó a un lado los lóbulos cercenados de Enel sin pensarlo dos veces. El cuerpo del difunto yacía sobre el altar de la campana dorada como si fuera una ofrenda a los dioses. Con una enorme sonrisa, saltó en el aire y rió. La campana hizo su giro de regreso y el badajo golpeó el lado opuesto. Luffy inhaló profundamente antes de gritar con todas sus fuerzas. Oye, viejo. ¿Lo oyes? La ciudad dorada es real. Ha estado aquí arriba, en el cielo.
Patio superior, Gon, ¿ese sonido? Raki levantó la vista, al igual que todos los demás guerreros shandianos que estaban conscientes. No puede ser, ¿verdad? Brahm apenas podía creer lo que oía. La luz de Shandora y exhaló Wiper, mirando al cielo de donde provenía el glorioso sonido. Wiper. Raki estuvo a su lado al instante. ¿Estás despierto? Estaba inconsciente cuando lo encontraron, con aspecto de haber sido atacado por Enel, pero seguía vivo, así que lo trajeron aquí. Claro que estoy despierto, dijo Wiper distraídamente. ¿Cómo pude dormir con esto? Gon, todos los guerreros shandianos solo podían mirar al cielo con asombro y alegría al ver que la luz de Shandora sonaba una vez más. ¿Me escuchas, Mont Blanc Nolan? Murmuró Wiper para sí mismo, cerrando los ojos para escuchar mejor la luz de Shandora. Te hemos hecho esperar mucho tiempo. Espero que este sonido llegue a tus descendientes en el mar azul. Zoro, Robin, Vivi, ¿Gon es una campana? Preguntó Zoro al oír el sonido reverberante que resonaba por todo el cielo. ¡Qué hermoso! Y Robin sonrió, tanto por el sonido como por su significado. Si la campana dorada, la luz de Shandora, había sido encontrada y sonada, entonces el poneglyph que la acompañaba debía estar justo encima de estas nubes. ¿Encontró Luffy la campana dorada del cuaderno de bitácora de Nolan? El asombro de Vivi era evidente y su hermosa sonrisa prácticamente se iluminó al escuchar el sonido. Yéndose feliz, Gon de ninguna manera y Jade Onami al darse cuenta de lo que estaban escuchando. ¡Qué sonido tan bonito! Exclamó Chopper con una sonrisa radiante. ¿Qué es? Necesito saberlo. Sanji rió un poco mientras también escuchaba. Creo que Luffy encontró lo que el viejo grillo y los monos buscaban. Entonces, ¿este es el sonido de la campana que Noland escuchó? Mikita sonrió reflexivamente ante el maravilloso sonido que resonó en Esquipiea. Lo logró. De verdad lo logró. Uso vitoreó con fuerza. Fue una sensación increíble escuchar la prueba de que el sueño de Cricket no había sido una mentira. La ciudad de oro y el dorado y era real. Patio superior caverna de Maxim, Gon el Todopoderoso, ¿es esto? Preguntó uno de los miembros de las fuerzas divinas, anteriormente esclavizados, mientras todos miraban hacia el cielo despejado. Ganfall tenía lágrimas en los ojos y temblaba levemente. Siempre creí que este día llegaría. La canción de la isla se escuchó una vez más. El antiguo dios de Esquipiea se arrodilló de alegría. Ahora, los 400 años de guerra, por fin pueden terminar. El pueblo escondido de Shandian, Gon es un milagro. Después de 400 años de silencio, no pensé que esa campana volvería a sonar. Casi me doy por vencido. El jefe de los Shandianos sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. Gran guerrero Calgara, ¿lo oyes? La luz de Shandora resuena de nuevo. La luz de Shandora. La luz de Shandora. Los demás Shandianos vitoreaban y se regocijaban mientras el sonido de sus antepasados resonaba nuevamente por toda la tierra. Aisa, una de las más jóvenes, la que nació con mantra, solo pudo escuchar el hermoso sonido con asombro. En toda su vida, esta era también la primera vez que no escuchaba el sufrimiento de la gente de su aldea y de Upper Yard. Isla Ángel, Gon, ¿qué está sucediendo? ¿Escuchas eso? ¿Qué es ese sonido? No puede ser, es el legendario. Los habitantes de Esquipié quedaron atónitos al oír el sonido del que solo se habla en los cuentos transmitidos por sus antepasados hace 400 años. La casa de Ganfall, Gon padre y Konis miró a Pagaya con sorpresa. ¿Será y el Barse cantando? Pagaya acababa de terminar de trabajar en el viejo haber que los sombrero de paja habían traído cuando oyeron el primer sonido. Se quedó quieto, con los ojos cerrados y una sonrisa en el rostro, aunque aún oculta por la barba. Sí, Konis, creo que sí. Haya el hogar del cricket del Mont Blanc, Gon Jo. 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 Los pájaros del sur en el bosque alzaron el vuelo, emitiendo sus profundos gritos en respuesta al sonido casi resonante que llenaba el aire desde arriba. Hola, jefe, ¿no es esto? Masira miró a Cricket. Sí. Cricket asintió con una amplia sonrisa, con el cigarrillo colgando de la comisura de la boca. No hay duda. Empezó a reírse entre dientes. Esa sí que es una gran aventura. Desde el cielo y... gritó Masira en estado de shock, boquiabierto. Estoy conmocionado. Declaró Shoujo en voz alta, mirando al cielo. Gon, solo hay una campana que suena así. Cricket se cruzó de brazos con una sonrisa. Los monstruos que aparecen junto con la nube emperadora, eso por fin tiene sentido.
Al ver las miradas confundidas de Shoujo y Masera, y sus equipos, Cricket continuó. Si hubiera una persona allá arriba en el cielo, y esa persona estuviera bajo la intensa luz del sol, su sombra se proyectaría sobre la niebla y las nubes allá abajo. Casi parecería un monstruo gigante. Los ojos de Masera se iluminaron al comprender. Entonces, ¿esos monstruos eran realmente gente del cielo? Miró a Shoujo y Cricket en busca de confirmación. ¿Entonces quieres decir que por fin lo hemos confirmado? ¿Que hay gente viviendo en el cielo? Claro que sí. Cricket asintió con una sonrisa. Ese sonido lo prueba. Gon, podemos oír el sonido de una campana dorada. Shoujo asintió con una brillante sonrisa. El dorado existe de verdad, en el cielo. Nolan, mi antepasado, no era un mentiroso. Cricket sonrió a las nubes del cielo. Y tú, me lo dijiste, ¿verdad? Tú lo creíste. Sobre las nubes se veía la gran sombra de un hombre, con las piernas extendidas como si hubiera saltado, con una mano sujetando un sombrero y la otra en un puño. Incluso la ropa del hombre se movía bajo la enorme sombra que proyectaba sobre las nubes. Así que, Chico y el dorado y sí que estaba ahí arriba. Cricket sonrió al ver la enorme sombra que solo podía ser la de Luffy. Gracias. Cricket, Masera, Shoujo y las docenas y docenas de hombres que componían las tripulaciones de ambos hermanos jurados gritaron al unísono. Ugi Cricket se encorvó un poco, casi como si tuviera dolor. Jefe. Gritaron Shoujo y Masera. Estás herido. Estás enfermo. Esos chicos, me alegro mucho de que estén bien. Estaba preocupado, admitió Cricket mientras pequeñas lágrimas caían de sus ojos y por sus mejillas. Jajaja. Masera y Shoujo rieron, coincidiendo con su jefe. Todos estaban preocupados por si los sombrero de paja habían llegado a la isla del cielo. Luffy, sí. Rió Luffy con alegría al aterrizar frente a la gigantesca campana dorada. Espero que todos la hayan oído. Al mirar hacia el altar de la campana, Luffy vio una sección parcialmente cubierta de musgo. ¿Qué son estas letras raras? Preguntó Luffy, que no podía leerlas, pero tenía la extraña sensación de haber visto algo similar antes. ¿Quizás en las notas de Robin? No entendía las complicadas palabras que la arqueóloga usaba en las pocas veces que había visto sus notas desde que se unió a su tripulación, pero las letras raras eran algo que a Robin le interesaba, si mal no recordaba. Luffy se animó al sentir a Vivi, Zoro y Robin acercándose desde abajo. Luffy. Gritó Vivi con una hermosa sonrisa mientras su cuadrado de arena flotante se posaba en la nube de la isla donde él y en él habían irrumpido inicialmente. Luffy desapareció en un instante y estuvo frente a su Nakama una fracción de segundo después. Tomó a Vivi en brazos y la hizo girar. Encontramos la campana dorada, tal como dijo el viejo Cricket. Vivi rió alegremente y abrazó a Luffy con fuerza. Lo encontraste y lo hiciste sonar. ¿Crees que lo oyeron? Luffy le sonrió alegremente a Vivi. Seguro que sí. Vivi asintió, sonriendo cálidamente a Luffy por ayudar a Cricket a cumplir su sueño. Lo besó suavemente en los labios, sin poder contenerse, con el corazón latiendo con fuerza. G. Luffy le sonrió ampliamente a Vivi cuando sus labios se separaron. Así que encontraste oro, pero era la campana, pero no podemos quedárnosla, es demasiado grande. Zoro señaló el enorme tamaño de la campana dorada y su altar. Solo uno de los postes parecía mucho más grande que el Going Merry. Nuestra búsqueda del tesoro no está saliendo muy bien. Se rió entre dientes de Luffy. Ah, sí, un tesoro. Luffy se animó, como si acabara de recordar algo. Puede que no hayamos encontrado oro, pero creo que encontré un tesoro para Robin. Le sonrió al arqueólogo. ¿Un tesoro para mí? Robin arqueó una ceja con divertida curiosidad. Ciertamente no esperaba que Luffy la cargara en brazos de novia y desapareciera en un instante. Lo siguiente que supo fue estar justo ante el altar de la campana dorada en brazos de Luffy. ¿Es esto un tesoro para ti, Robin? Preguntó Luffy con una sonrisa esperanzada mientras señalaba con la cabeza la sección del altar con las letras extrañas. Poneglyph. Robin abrió mucho los ojos al encontrar otro tan pronto después del de Arabasta. Luffy la puso de pie con cuidado y ella caminó hacia el antiguo artefacto con reverencia. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto, leyendo el Poneglyph con rapidez. El arma antigua que lleva el nombre de un dios, Poseidón. Su ubicación es, Robin suspiró ante la información que contenía este Poneglyph. Otra arma, una diferente del Plutón de Arabasta. Pensar que cosas tan peligrosas aún duermen en este mundo. Negando levemente con la cabeza, se apartó del Poneglyph.
Otro fallo, supongo. Las armas antiguas no eran lo que quería aprender. Oye, Robin. Alguien talló más de esas letras raras en el lateral también. Señaló Luffy, quien las vio mientras observaba el altar dorado. Robin se animó y se dirigió al instante al lado de Luffy. Al ver más texto en Poneglyph, lo leyó rápidamente en voz alta. Por la presente, dirijo este documento hasta su fin. Pirata, Gold Roger. HM. Gold Roger. El rey pirata escribió esto. Luffy miró el texto con brillo en los ojos. Genial. Así que también vino a la isla del cielo. ¿Pero cómo conocía estas cartas? Se preguntó Robin mientras reconstruía todo lo que sabía del difunto rey pirata para ver si tenía alguna conexión con los poneglyphs. Hay dos tipos de poneglyphs. Los que contienen información y los que muestran la ubicación de otros. Esta piedra contiene información, pero ¿qué quería decir Roger con guía este documento hasta el final? Guía este documento, Robin rápidamente formuló una hipótesis sobre el mensaje de Roger. No puede ser. El poneglyph de Río. HMM. Luffy miró a Robin con curiosidad. Hay varios poneglyphs que contienen información esparcida por todo el mundo. Robin pensaba más en voz alta que hablando con Luffy, pero él la escuchó de todos modos. Estoy segura de que al conectarlos y leerlos se convertirán en un documento que llene el siglo vacío por primera vez. Conectar todas esas partes separadas completará un texto, el poneglyph de Río, que aún no existe. Lo cual explicaba en gran medida por qué nadie había encontrado el poneglyph de Río antes. No era un solo poneglyph, sino varios con su información reunida. Estoy segura de que el rey pirata entregó este documento a su destino. En otras palabras, yo también debo guiar la información de los poneglyphs que he leído hasta ahora al mismo destino. El final del Grand Line, Raftel. Era la única manera de completar el poneglyph de Río y finalmente cumplir su sueño y el de todos los eruditos de Ohara. Genial. Ya vamos para allá. Luffy le sonrió radiante a Robin. Sí. Robin casi se sobresaltó de la sorpresa, casi habiendo olvidado que Luffy estaba justo a su lado. Monkeire Luffy, otro D. Eres bastante interesante, capitán. Le sonrió a Luffy y sintió un poco de calor en el pecho cuando él le devolvió la sonrisa. Luego se acercaron Zoro y Vivi, que miraron con asombro la enorme campana dorada. Necesitaban reunir al resto de la tripulación y decidir qué hacer a continuación. Si no encontraban oro ni tesoros, se irían de Skypiea sin nada más que recuerdos interesantes. Ninguno de ellos podía imaginar que los Skypieanos y los Shandianos pronto harían las paces tras 400 largos años, ahora que la canción de la isla y la luz de Shandora habían vuelto a oírse. Tampoco podían imaginar que todos serían bienvenidos como invitados a la celebración de dicha paz por haber derrotado a Enel y sus fuerzas, que habían jugado cruelmente con sus vidas durante los últimos 6 años. Pero los piratas del sombrero de paja nunca fueron un grupo que rechazara una fiesta. Fin del capítulo. Y Enel, el dios de Skypiea, cae. Luffy no estaba jugando con Enel, y no es tan orgulloso como para dejar que Enel corriera a su arca para obtener un aumento de poder. No fue una gran pelea, dado que Enel no podía hacerle mucho a Luffy, pero Luffy podía darle una paliza a Enel. Espero que aún así haya sido satisfactorio. También pudimos ver otra técnica de Luffy con Aki. Esta también lleva el nombre del arma de una deidad nórdica. ¿Cuántas armas divinas tiene Luffy en su arsenal? Kek. Todos han oído sonar la campana dorada. Paz al fin para los Skypieanos y los Shandianos. Genial. Pronto llegará la hora de la fiesta. Sí. ¿Qué obtendrán los sombreros de paja de Skypiea si no saben sobre el tesoro que fue tragado por el Señor del Cielo? Bueno, y un cierto vehículo que nadie quiere, o incluso puede usar, sigue ahí tirado y risas Nami. Símbolos Beric para los ojos desarmémoslo. Todo. Lo quiero todo. Jaja, en el próximo capítulo, dejamos Skypiea y regresamos al Mar Azul para comenzar el siguiente arco. ¿Qué les espera a los sombrero de paja en su mar natal? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.